Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González. Vamos a continuar con nuestras clases de química para el nivel pre. En esta oportunidad vamos a hablar específicamente de las propiedades periódicas. ¿Cuál es el propósito de la clase? Comprender y explicar las propiedades periódicas del átomo de un elemento en la tabla periódica. Reconocer en forma analítica y práctica la variación de las propiedades periódicas en un grupo de un periodo. ¿Qué es una propiedad periódica? Una propiedad periódica es la característica que presenta un átomo de un elemento y que puede variar según su ubicación en el periodo o en el grupo. Muy bien, ¿cuáles son estas propiedades? Entre las principales tenemos, primero, electronegatividad. Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones de valencia en la formación de un enlace. Esta capacidad tiene una escala establecida por Linus Pauling. Y el elemento que tiene mayor electronegatividad es el flúor, 4, y el de menor electronegatividad es el cesio, 0,7. ¿Cómo aumenta esta propiedad? En un periodo aumenta de izquierda a derecha. Y hay que recordar que también de izquierda a derecha aumenta el número atómico. Y en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Y cuando vamos de abajo hacia arriba, disminuye el número atómico. Bien. La segunda propiedad se refiere a la energía de ionización. También se le conoce como potencial de ionización. ¿En qué consiste esta propiedad? Es la energía mínima que necesita un átomo al estado gaseoso para liberar un electrón del último nivel y formar un catión monovalente. Por ejemplo, tenemos acá X, un elemento cualquiera al estado gaseoso, más la energía de ionización se va a convertir en un catión monovalente y la energía que se va a liberar. Tienes acá un ejemplo de un elemento X y a medida que va perdiendo electrones va generando energías diferentes. La energía se mide en electrovoltios. Por ejemplo, ¿no? Aquí pierde un electrón, se convierte en X más 1. Para ese X más 1 pierde otro electrón, se convierte en X más 2. Ese X más 2 pierde otro electrón, se convierte en X más 3. A medida que va perdiendo electrones, la energía de ionización aumenta. Por lo tanto, la energía de ionización 1 es menor que 2 y 2 es menor que 3. ¿Cómo avanza? Igual que la electronegatividad, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. La afinidad eléctrica es otra de las propiedades periódicas. Se le conoce también como electroafinidad. ¿Qué es? Es el cambio de energía que ocurre en un átomo al estado gaseoso, cuando acepta un electrón para formar un anión. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Generalmente este proceso es exotérmico, se libera energía, pero hay algunos casos específicos que es endotérmico, se necesita absorber energía. En términos generales, tengo X, un elemento cualquiera al estado gaseoso, más el electrón se va a convertir en un anión y se va a liberar la energía. Acá dice más menos porque hemos señalado que este puede ser un proceso exotérmico o puede ser un proceso endotérmico. Ahí tienes un ejemplo de litio al estado gaseoso, gana un electrón, se convierte en litio negativo y libera, ¿no?, la afinidad eléctrica en kilojoule por mol. Y al igual que las dos anteriores, avanza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Tenemos
Otra propiedad, el radio atómico. ¿Y qué es el radio atómico? Es la distancia que existe entre el núcleo y un electrón de la última capa o del último nivel, o el electrón más alejado. También se considera que el radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos identificados, enlazados químicamente. Entonces acá tiene dos núcleos y la mitad de esa distancia es el radio atómico. Ahora, en el radio atómico vamos a distinguir dos casos. Cuando hablar de radio iónico y cuando hablar de radio atómico en especies isoeléctricas. Cuando hablamos de radio iónico nos estamos refiriendo a los aniones y los cationes. ¿Y qué se cumple expresamente aquí? Que el radio atómico del átomo neutro es menor al radio del anión. Y el radio atómico del átomo neutro es mayor al radio iónico del catión. ¿Qué significa esto? Que entre más negativo sea el anión, tiene mayor radio iónico. Tengo el azufre más 2, el azufre menos 2 y el azufre 0. Entonces, ¿quién tendría el mayor radio iónico? El azufre menos 2, pasaríamos luego al azufre 0 y pasaríamos al azufre más 2. Bien, en el caso de las especies isoeléctricas, ya hemos señalado que una especie isoeléctrica es aquella que tiene el mismo número de electrones y por consecuencia la misma configuración electrónica. Aquí el radio iónico es inversamente proporcional al número atómico. Quiere decir que a menor número atómico, mayor radio iónico. Tienes aquí el magnesio más 2, el neón neutro y el oxígeno menos 2. Si los ordenamos de mayor a menor, el oxígeno es el que tiene menor número atómico, sería mayor, luego seguiría el neón y finalmente el magnesio. Te repito, tiene mayor radio iónico el que tiene menor número atómico. Bien. En la tabla periódica vamos a encontrar básicamente 4 tipos de elementos: los metales, metaloides y gases nobles. Específicamente vamos a hablar de los metales y no metales y metaloides. En el caso de los metales, a temperatura ambiental generalmente son sólidos, excepto el mercurio que es líquido. Son dúctiles y maleables, quiere decir que se puede transformar en hilos y en láminas. Presentan brillo metálico. Son buenos conductores del calor y la electricidad. En una reacción química pierden electrones, se oxidan. Con el oxígeno forman los llamados óxidos básicos. Dentro de la tabla periódica, ¿dónde ubicamos metales? Los metales alcalinos térreos, los metales de acuñación, los metales puente, los metales ferromagnéticos y los metales de transición. Si hablamos de la conductibilidad eléctrica, el que conduce con mayor facilidad la electricidad es la plata. Luego tenemos el cobre y finalmente el oro. ¿Sí? El grupo de los no metales no son dúctiles ni maleables, no tienen lustre, no tienen brillo, no conducen el calor ni la electricidad. En una reacción química se reducen, ganan electrones. Con el oxígeno forman óxidos no metálicos o anhidridos de carácter ácido. Los metaloides tienen propiedades intermedias entre metales y no metales. Algunas veces trabajan como metales y otras veces trabajan como no metales. Varios de los metaloides son semiconductores eléctricos. Son empleados en la fabricación de circuitos integrados y chip para computadoras, como es el caso del silicio. Estos elementos son 8. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el teluro, el polonio y el astato. Están dividiendo a los metales y no metales. Bien. Con esta teoría vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. El primero dice, relaciona correctamente.
Te están dando electronegatividad, energía de ionización, afinidad eléctrica. ¿Qué significa electronegatividad? Capacidad de un átomo para atraer electrones de valencia. Entonces, buscamos capacidad de un átomo para atraer electrones de valencia y ubicaríamos acá el número 1. ¿Qué significa energía de ionización? La energía que se necesita para liberar un electrón. Entonces tendríamos acá energía que se necesita para liberar un electrón. ¿Y qué significa afinidad eléctrica? Es la transferencia de energía que se da cuando un átomo gana un electrón. Entonces ahí tendríamos el número 3. La respuesta sería 2, 3, 1. Dice, escribe verdadero o falso según corresponde. El radio atómico en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Ya hemos señalado en las propiedades del radio atómico que avanza de derecha a izquierda. Entonces eso sería falso. La electronegatividad en un periodo aumenta al disminuir el número atómico. Hemos dicho que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Y cuando se va de izquierda a derecha, aumenta también el número atómico. Por lo tanto, es falso. Un catión tiene mayor radio iónico que un átomo neutro. En el radio iónico habíamos dicho que el átomo neutro es menor que el anión, pero es mayor que el catión. Entonces, ahí también sería falso. Entonces, la respuesta sería falso, falso, falso. Muy bien. Dice, ¿qué átomos presenta mayor radio atómico? Te están dando el magnesio, el berilio, el estroncio, el calcio. Aquí, jóvenes, es importante la ubicación del elemento en la tabla periódica. Tienes que ubicar el elemento en qué grupo y en qué periodo se encuentra. Y eso te va a ayudar a solucionar el problema. Si hablamos de el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, estaríamos hablando de elementos del mismo grupo, del grupo 2A. Y en el grupo 2A, el radio atómico avanza de arriba hacia abajo. Repito, el radio atómico avanza de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros ubicamos en orden a los elementos, tendríamos berilio, magnesio, calcio, estroncio y estroncio, ¿no? Ahora, si nosotros nos fijamos en el número atómico, va aumentando. Por lo tanto, el estroncio es el elemento que tiene mayor radio atómico. Bien, la respuesta entonces sería el radio atómico. 4 dice, ¿qué átomo presenta mayor energía de ionización? ¿Qué átomo presenta mayor energía de ionización? Te repito, acá tienes que partir con configuración, con ubicación de un elemento en la tabla periódica. Tienes que saber precisamente qué periodo y qué grupo. En el caso del fósforo, o el silicio, el fósforo y el azufre, al hacer tu ubicación, los vas a encontrar en el tercer periodo. Hay una forma también fácil de encontrar el número de periodo, haciendo una relación de los electrones, de 1 a 2, primer nivel, de 2 a 10, segundo nivel, y de 3 a 18, tercer nivel. Entonces ya tienes que los tres elementos se encuentran en el tercer periodo. Si aplicamos el aumento, aumenta de izquierda a derecha. Entonces, ¿quién tendría del silicio, el azufre y el fósforo, quién tendría mayor energía de ionización? Tendría el azufre. Al ubicar el oxígeno, vamos a encontrarlo que también está en el mismo grupo del azufre, pero en diferente periodo. Entonces ahí aplicas, ¿no?, la energía de ionización de abajo hacia arriba. Por lo tanto, el que tiene mayor energía de ionización es el oxígeno. Te repito, con los primeros trabajas el periodo, vas a llegar al azufre. Y en el segundo caso trabajas en el grupo. Primero está el oxígeno y luego está el azufre. Como avanza de abajo hacia arriba,
La respuesta es el oxígeno. Bien, jóvenes, tenemos el quinto problema. Dice, ¿cuál de las siguientes especies presenta menor radio iónico? Bien, si nosotros observamos los ejemplos, son especies isoeléctricas. 19 más 1, 18, 17 menos 1, 18, 20 más 2, 18, 19 menos 2, 18. Son especies isoeléctricas. ¿Y qué se cumple para una especie isoeléctrica? Que el radio iónico es mayor para aquel que tiene menor número atómico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las siguientes especies presenta el menor radio atómico? Pues el menor será el que tiene mayor número atómico. Le repito, mayor radio iónico para el que tiene menor número atómico y menor radio iónico para el que tiene mayor número atómico. Entonces la respuesta sería el calcio. Bien, por último, jóvenes, dice señale la especie que presenta menor radio atómico. Aquí se refieren a átomos del mismo elemento. Entonces aquí aplicaríamos, ¿no?, lo que es radio iónico. El átomo neutro es menor al anión, pero es mayor al catión. Entonces aquí, ¿cuál sería el catión? Sería más 4. Entonces la respuesta sería carbono más 4. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Espero que esto te sirva para que puedas desarrollar tu práctica o tu guía de clase. Cuídense mucho, que estudien, ayuden en casa. Nos estamos viendo la próxima clase.